Hey bros, hey sis, ¿cómo estáis? Seguro que estaréis todos genial porque lo que vimos en el día de ayer fue increíble. Ya no solo por los seguidores de PlayStation, sino en general si eres un amante de los videojuegos. Bien amigos, es hora de que conozcas la tarjeta gamer de Liberbank pensada para los jugadores de PlayStation. Además, ahora mismo hay una promoción muy interesante. Podemos hacernos gratuitamente tanto la cuenta como la tarjeta de débito sin comisiones o permanencia mínima. Hay unos cuantos beneficios que podremos obtener, como son los 6 diseños diferentes a escoger y que por ejemplo con esta tarjeta nos van a devolver el dinero que tú hayas gastado en cualquier compra en créditos para la tienda de PlayStation Network y que así puedas utilizarlos en la Store. Asimismo te van a regalar a tu elección entre 3 meses de suscripción de PS Plus o un juego digital a elegir entre todos estos cuando realices tu primer gasto superior a los 20 euros. La promoción que hay en este momento estará hasta el día 6 de julio. Y lo que te va a gustar es que si lo contratas tanto la cuenta como la tarjeta de PlayStation, te van a regalar también 12 meses de PS Now cuando gastes tus primeros euros con la tarjeta. Ya sabéis que en este caso, el total de esos 12 meses de PS Now se te sumarán al beneficio propio de la tarjeta que tú hayas escogido. Bien, ya sabéis que ayer fue el evento de PlayStation 5, ese que supuestamente no tenía nada que enseñar y que por lo general los usuarios hemos quedado en su gran mayoría muy satisfechos. Ya sabéis que lo sabrán que les hayan gustado la mayoría de los juegos y otros que menos, pero que aún así no podemos dudar del bombazo que fue, ya que se presentaron un montón de todos estos. No había una necesidad de ir adelantando cosas, sino de dar con el día idóneo como para hacerlo. Además, en la propia retransmisión debemos quedarnos con un muy buen dato porque Jim Ryan dijo que aún les quedaba mucho que anunciar hasta el lanzamiento a finales de año. Por lo que sé de antemano que muchos otros fans de franquicias de videojuegos estaban esperando algunos títulos que no se mostraron. Pero es posible que con el paso de los meses se pueda ver algo sobre ellos. Algo lógico porque, como hemos dicho, esto se trata de un primer vistazo de PlayStation 5, en el que muchos queríamos saber cómo iba a ser la consola de Sony, pero que estaba claro que habría muchos juegos por adelante en anunciar, solo que no se van a mostrar todos ellos en el primer día. Así que junto a vosotros me gustaría hacer un repaso de los grandes juegos que se mostraron ayer dentro del evento de PlayStation 5. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos. Soy Ray Snake Eyes y ya sabéis que se regala la edición Masterpiece de los furries. Yeah, anda, que yo también sé que estáis deseando jugarlo. Bien, finalmente la retransmisión duró 1 hora, aunque teníamos serias dudas, ya que en horas previas a este evento se pensó, o más bien se dijo desde la PlayStation 4, que duraría hasta 2 horas. Pero realmente lo que pasó fue una confusión, porque sí que duró 2 horas, pero que la primera hora de este evento pues fue un bucle de una animación clásica mientras se iba emitiendo, o más bien esperábamos a que los usuarios se iban conectando. Pero el buen dato de esto fue que la emisión fue durante 1 hora sin apenas pausas, en el que se estuvieron encadenando trailers y gameplays con algunos comentarios de los desarrolladores sobre los futuros proyectos que se fueron mostrando. En total se vieron un montón de juegos, como también el diseño final de PlayStation 5, junto con sus primeros periféricos para que nos hagamos una idea de lo que nos encontraremos en su lanzamiento. Realmente sobre PlayStation 5 prefiero dejarlo para hablar sobre esto en otro día al completo, y hoy me centraré en los videojuegos que sé que os van a interesar muchísimo. Sobre los títulos, ya sabéis, para que no haya una confusión, aunque se hayan mostrado en un evento como es el de PlayStation 5, no quiere decir que sean juegos exclusivos, aunque muchos sí que lo son. Al menos mi recomendación es que esperemos a que con el paso del tiempo vayan dando nuevos datos, ya que algunos, por ejemplo, son exclusivos temporales y otros directamente third parties, lo que quiere decir que podremos jugarlos en otras plataformas. Por eso deberíamos estar todos muy animados, porque muchos de estos títulos los podemos disfrutar en diferentes medios. Ok, ya sabéis que la retransmisión estuvo a 1080p como resolución, pero fácilmente podéis acceder a los canales oficiales como el de PlayStation para poder ver los clips a 4K.
que seguro que así os va a gustar muchísimo más. El caso es que en muchos títulos se vieron tanto cinemáticas como gameplays. Eso es genial porque así se hizo muy completo para ir viendo el salto que hay entre generaciones y el conocer cómo va a comenzar esta nueva etapa en los videojuegos. Por lo tanto, en cuanto a los títulos que se presentaron, vimos lo siguiente. Para empezar, sobre GTA V es impresionante porque el juego lo hemos visto hasta en 3 generaciones. Y obviamente en la próxima iba a seguir dando guerra. Era difícil esperar un nuevo videojuego, más sabiendo que Rockstar no suele aparecer en conferencias de plataformas, sino en sus propios eventos. El caso es que conocimos que tendrá su propia versión en PlayStation 5, solo que por ejemplo aquí será mejorado incluyendo sus contenidos y saliendo en el año 2021. Además, lo bueno de esto es que si lo juegas en PS5, el modo Grand Theft Auto Online va a ser totalmente gratuito. Así que por el momento esto es lo único que se sabe de él. Lo siguiente sí que fue inesperado a medias porque desde Insomniac Games esperábamos naturalmente un Ratchet & Clank porque es un título clásico aquí y además un icono para Sony. Pero es que la historia aquí no fue que se presentara un juego, sino que fueron hasta 2, por lo tanto se han puesto muy bien las pilas. El primero de todos fue el de Spider-Man, protagonizado por Miles Morales. Además, lo sorprendente de esto es que saldrá en las Navidades o a finales del año 2020. Por lo tanto, solamente habían pasado 2 años desde su último juego. Vale, lo que se mostró sí que era un teaser con Miles Morales, que además la filtración decía que él podría ser el protagonista, y que además la propia historia del anterior videojuego lo colocaban como el sustituto por los acontecimientos vividos. El caso es que se vio por Manhattan luchando contra enemigos de los cómics, y que por ejemplo ya se ha confirmado que se trata de una expansión o un DLC del primer videojuego. Por lo tanto, ahora empezamos a comprender por qué ha pasado tan poco tiempo. Se va a tratar de una remasterización del primer videojuego junto con la expansión de Miles Morales. Por eso mismo no se ha catalogado este videojuego como si fuera un Spider-Man 2, porque no es un videojuego como tal. Bien, el otro videojuego fue, como hemos dicho, el de Ratchet & Clank, que me ha gustado su gameplay, además llamado como Rift Apart. Este juego es muy al estilo de la serie de títulos anteriores en cuanto a su jugabilidad. Muy divertido para lo que se mostró, con monturas como pudimos ver un dragón en el que podíamos utilizar junto con otros más. De hecho, con diferentes mundos o zonas a través de portales que se pudo acceder así de la nada. Vale, como también era de esperar, fue el encontrarnos con un Gran Turismo, que en este caso es la 7ª entrega. Se mostraron también partes de un gameplay, como por ejemplo su modo trayectoria, con un mapa para poder gestionar o personalizar nuestros vehículos que vayamos manteniendo a lo largo de toda esta etapa. Con esto queda más que demostrado que este título no podía faltar aquí. Vale, también se decía que el estudio de Housemarque estaba trabajando en algo pero que no se sabía al día de hoy qué podría ser. Y bueno, pues ya lo sabemos, se trata de otro juego muy interesante como es el caso de Returnal, un título de ciencia ficción. Se trata de un shooter en tercera persona y que daba la sensación de encontrarnos con elementos de terror. En este caso la aventura está siendo protagonizada por una mujer con secuelas traumáticas en un planeta al que ha visitado, y que por ello debíamos luchar contra muchas criaturas. Desde Square Enix nos anunciaron su próximo juego, como es el de Project Athia, que en un primer momento se nos hizo muy parecido a Final Fantasy XV en su jugabilidad. De hecho es que utiliza su mismo motor gráfico. Se dijo que fue diseñado para PlayStation 5, pero al día de hoy se desconoce en dónde podríamos verlo, incluso si finalmente va a tener ese nombre como título. Aquí en los fragmentos del gameplay se pudieron ver tanto dragones, lobos y otras criaturas, incluso que el protagonista los podía consumir con sus poderes. Así que al menos me dio la sensación de que guardaba algo oscuro. Lo siguiente me hizo muchísima ilusión porque los juegos de Little Big Planet me gustan mucho y me han parecido muy divertidos, sobre todo para jugarlos en pareja, y que también, aun siendo la mascota para la compañía, lo habíamos visto un poco desaparecido últimamente, más sabiendo que el estudio hace poco desarrolló Dreams, pero en este caso lo va a hacer Sumo. Se desconoce por el momento si va a tener un modo de creación de niveles que era clásico aquí, aparte de naturalmente ser muy entretenido, pero sí que se nos ha mostrado parte del gameplay en su línea.
quizá apostando más por la profundidad de niveles y que por supuesto la cooperación, como dijimos, va a ser vital aquí. Del mismo modo, aquí haremos uso de nuestros gadgets como se ha ido extendiendo en los últimos juegos. El título es conocido como Sackboy: A Little Adventure. Luego tendríamos el juego de Kena, que me ha sorprendido mucho. Fíjate que en un primer momento es el clásico que puede pasar desapercibido, pero que se trata de una aventura de acción que se veía muy bien. El personaje, como estuvimos hablando durante el directo, se asemeja muchísimo al presentado en el motor gráfico del Unreal Engine 5. Pero es que, como os he dicho, el aspecto visual me ha sorprendido. Parece que la exploración también va a jugar un papel clave aquí, y más con este mundo que nos han propuesto. En definitiva, os recomiendo mucho que sigáis a este juego. Por otro lado, a mí también me han encantado los juegos de Oddworld, y fue muy especial verlo por aquí de nuevo para poderlo disfrutar en esta nueva generación. Se pudo ver algo de esta nueva versión del llamado Soulstorm, tanto con un tráiler y también una parte gameplay. Fue muy desafiante, con una edición muy mejorada del clásico Exodus, que por ejemplo ya habían hecho algo muy parecido del primer videojuego, y es ahora cuando tocaba hacerlo con el siguiente más unos toques oscuros. Quizá el juego vaya a salir en formato digital, como sí que sucedió con su anterior. Por ejemplo, sí que se veía bastante bien el tercer videojuego de Hitman, que va a ser un título para las consolas de la próxima generación, lanzándose para el año 2021. En este caso, el estudio OI Interactive se adjudicó con los derechos de la saga, y este caso podría tratarse del cierre de la trilogía de los juegos de Hitman. Bien, Shinji Mikami presentó Ghostwire Tokyo, que nos ha sorprendido a todos porque finalmente se tratará de un juego en primera persona. Sinceramente me quedé algo helado porque esperaba mucho sobre este juego, aunque es pronto para sacar conclusiones. Lo que está claro es que va a ser una mezcla entre la acción y unas criaturas del folclore japonés, pudiendo acabar con todos ellos a través de nuestros poderes, porque no vimos armas por un primer momento, sino que mediante posturas a lo Naruto, con nuestras propias manos podíamos derrotarlos. Además saldrá para PlayStation 5 cuando parecía ser de la generación actual, fechado para el 2021, y según Bethesda es un exclusivo de consolas, aunque pudiera ser temporal. Del mismo modo, por parte de Bethesda también se presentó Deathloop, que fue una mezcla entre BioShock con Dishonored que también me llamó mucho la atención. Se trata de un shooter en primera persona, además haciendo uso de la brutalidad de nuestras armas, como también de nuestros propios poderes para abrirnos paso por un juego muy original y acabando con enemigos que tienen mascaritas. El próximo juego de Japan Studios, que todo el mundo esperaba un hipotético Silent Hill como se rumoreó, pues no lo va a ser en esta ocasión, aunque de momento no se sabe si incluso va a ser real. Lo que sí que se llegó a presentar fue un Astro Playroom, un juego de plataformas que parece explotar muy bien el DualSense, como es el mando de PlayStation 5, aprovechando las nuevas funciones como pudiera ser la vibración áptica según la superficie en la que nos encontremos. Por cierto, se volvió a mostrar un nuevo gameplay de Godfall, un juego que ya hemos visto como en los últimos meses también se había presentado un tráiler más su jugabilidad, pero aquí sí que pudimos ver un poco más sobre él. El juego va a salir a finales del 2020, seguramente uno de los primeros para estrenarse en PlayStation 5, contando con algo que os va a encantar como es un modo cooperativo. La bestialidad de todo esto empezó con el anuncio de Demon's Souls, que también se esperaba mucho sobre él. Un remake desarrollado por Bluepoint, donde ya pudimos ver los cambios de algunos jefes que nos van a esperar en esta aventura, y que es impresionante el cómo se ha visto, teniendo en cuenta que la última vez lo vimos en PlayStation 3. Otro exclusivo que se ha dicho que va a contar con un modo nuevo llamado Fracturado, en el cual todavía se desconoce qué podría aportar, quién sabe si es un modo todavía más difícil. Sobre Capcom se presentaron hasta 2 juegos, uno llamado Pragmata, otra historia de ciencia ficción que la verdad mucha gente se pensó que tenía algo que ver con Kojima, quizá porque como que todo resultaba algo enigmático. Lo que sí que es cierto es que está fechado para el 2022, solo que todavía hemos conocido un tráiler, así que queda pendiente el cómo va a ser su jugabilidad. Ahora sí, uno de los más esperados y que tenía muchas papeletas era Resident Evil 8,
y que prácticamente todas las filtraciones que hemos estado contando en las últimas semanas han sido ciertas. De hecho, podemos decir que el insider no se equivocó cuando nos hablaban de los hombres lobo, el castillo, la aparición de Chris o de una bruja, y que Ethan Winters va a repetir como personaje principal en esta nueva historia. Es cierto que el juego está totalmente irreconocible como para ser parte de Resident Evil, pero me pareció de lo mejor. Me encantó todo lo que se había mostrado y por supuesto volviendo a la primera persona. No olvidéis que el juego saldrá para el 2021 y es muy probable que sea en el primer cuatrimestre. Por último, lo que todo el mundo esperaba, como fue Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West. Otro título exclusivo y además la secuela directa del primer videojuego. Estuvimos viendo un tráiler impresionante, aunque falta ver la parte gameplay, pero que aún así era increíble el cómo lucía. Se pudieron determinar nuevas máquinas contra las que vamos a combatir, como pudiera ser una tortuga gigante, un dragón o hasta mamuts. Es importante destacar el buceo cuando descubrió unas ruinas con un cocodrilo incluido, pero de momento no hay una fecha de salida. Además vimos como el Hades todavía seguía inactivo, todo ello manipulado por Silence. Y bien, esto es todo lo que se presentó, o al menos lo más interesante, porque hubo otros juegos indie que se habían mostrado, y también juegos de deportes. Por lo general fueron muchos títulos los que se habían presentado, pero daros cuenta que se trataba de una hora de evento. Y es ahora cuando me gustaría saber cuáles han sido vuestros juegos favoritos. Bien, nos vemos muy pronto con más contenido, y ¡chao! Damn. Yeah. Yeah. Yeah.